Hola hermanos, vamos a compartir como todos los jueves el devocional. El día estamos en la primera carta de Pedro, comenzando el capítulo 2, los primeros tres versículos y oramos. Gracias Señor, te damos por tu palabra que podemos ir a ella cada día y, y de esta manera Señor como un devocional preguntando qué quieres hablar a nuestro corazón hoy. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El texto viene obviamente continuando lo que terminaba ya el capítulo 1, por eso el pues, si dice desechando pues, y la idea es básicamente invitándonos a una forma de vida que va a tener una instrucción, que es desear, ¿cierto? Desead en el versículo 2 como niños recién nacidos la leche espiritual. Y básicamente se entiende que está hablando de la palabra del Señor, la cual nos alimenta. Por eso la analogía con la leche. Eh, y antes estaba hablando acerca del amor. Y, y va a haber un pasaje justo en el devocional que hicimos ayer que va a recurrir tres veces a la palabra del Señor, la importancia que tiene la palabra del Señor en nuestra vida. Por eso dice, desechando pues toda malicia, todo lo que está fuera de la palabra del Señor, eh, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y ahí detracciones está hablando de chismes, básicamente, o hablar mal de otro, murmuración. Entonces, desead la palabra del Señor. Esa es la que te va a llevar por el camino recto, esa es la que te va a dar vida de verdad. Básicamente lo que está diciendo el texto. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para santificación, para que tu vida espiritual vaya madurando de verdad. Esa es la idea. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, o ya que conoces al Señor. Y eso es como circular, ¿no? Si tú conoces al Señor es porque lo encontraste en la palabra. Y tu vida está en la palabra, no hay otra forma, no hay otra manera. Y todo el texto nos está llevando lo mismo. Si tu vida no está en la palabra del Señor, si no pasas tiempo en la palabra del Señor, ¿cómo conoces al Señor? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa si no? Si no estamos en la palabra del Señor, el versículo 1, desechando pues, no va a ser verdad en nosotros. Entonces lo más probable es que, porque el tema es el siguiente, si no escuchamos la voz de Dios, estamos escuchando otra voz. Y si no es Dios, ¿qué voz es? Y no nos vayamos a un tema espiritual, la voz del enemigo, no, la voz del mundo, que es la que más nos bombardea todos los días, en televisión, en internet. No necesito escucharla, puedo leerla en diversas plataformas de redes sociales. O amigos, o incluso profesionales o estudios científicos y una gama variadísima de información que nos llega desde el mundo. ¿Y qué nos va a llegar desde el mundo? Cualquier cosa. Y todas esas cosas en el tiempo, más encima han ido cambiando. Y lo que antes era bueno hoy día es malo, y lo que antes era malo hoy día es bueno. Porque el mundo lo dice. Pero Dios no cambia y su palabra tampoco. De hecho, es lo que termina diciendo en el capítulo 1. La palabra de Dios es para siempre y es verdad eterna. Entonces, si no escuchamos a Dios, nos va a parecer que el mundo dice cosas interesantes. Y uno lee en internet que te pueden decir, mira, si comes mucha proteína, voy a poner cualquier ejemplo, te va a hacer bien para la salud y va a desarrollar músculos, etcétera, etcétera. Y otro de repente va a decir, no, si comes mucha proteína, vas a estar dañando tu salud porque bla, 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 y van a poner otras cosas. Y al final tú no sabes qué hacer, a quién hacerle caso. Y estoy hablando de un tema médico. A veces incluso los médicos, si tú pides una segunda o una tercera opinión, te van a decir cosas que son contradictorias. ¿A quién le hago caso? ¿Al médico? Bueno, él es el que sabe, piensa uno. Y mi pregunta es, ¿Dios no está sobre eso? ¿Los propósitos de Dios no controlan todo? ¿No es Él soberano? Y eso es lo que dice su palabra. Entonces cuando yo veo su palabra digo, bueno, en realidad mejor escucho la voz de Dios, porque el mundo me va a marear, me va a engañar, me va a dejar ciego. Y por eso que me gusta el versículo 3 cuando dice, ya que
ustedes han gustado la benignidad de Dios. Y es interesante eso, porque Dios en su bondad, en su benignidad nos ha dado esta palabra para que vivamos por ella. O sea, no hay nada en la palabra que vaya en contra nuestra. Interesante pensarlo de esa manera. Y podemos verlo a través de toda la palabra. Por ejemplo, David va a decir en un salmo: gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¿Conoces ese salmo? Me imagino. Dichoso el hombre que en él confía. Y tenemos como en la misma palabra, un rey, David, va a decir que esa misma palabra nos va a dar confianza plena en el Señor, en la bondad de Dios. Lo mismo que está diciendo el texto acá, si quiere otro escritor de la Biblia. Y un poco pensaba en esto, yo, ¿cuántas veces nos han dicho lo mismo, no? Moisés, que dice: cuidad de poner por obra las palabras que Dios nos ha dicho. La misma idea. Santiago: pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Ahora, ¿cómo voy a ser hacedor de la palabra si no la conozco? Bueno, lee la palabra del Señor, pasa tiempo en la palabra del Señor. Tal vez tú digas: me cuesta pasar tiempo en la palabra del Señor porque no tengo tiempo. Y mi pregunta es: si Dios, que te da todo para que tú disfrutes de su bondad, como hemos conversado hasta aquí, no te va a dar el tiempo necesario para que leas su palabra, que es lo que Él quiere, entonces el problema no es de Dios, ¿no? ¿Sí? Otro escritor, Pablo, en Filipenses, que él estaba preso y estaba gozoso porque la palabra de Dios estaba siendo predicada para que muchos otros tengan estas bondades de Dios en su vida. O, por ejemplo, cuando le dice a Timoteo, le dice a Timoteo que seas ejemplo en amor, y luego dice en palabra, porque eso es lo que da vida. Bueno, no lo dice de esa manera, pero sabemos que es así. Isaías, también en el Antiguo Testamento, hablando de la misericordia de Dios, dice que su palabra es como lluvia que riega la tierra y produce grano y germina. Mi palabra no vuelve vacía. Interesante. Como todo el tiempo Dios, a través de muchos escritores, nos está haciendo ver la misma verdad. Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces te irá bien. ¿No hay bondad del Señor ahí? Y serás prosperado. Wow. ¿Cómo? Si pasas tiempo en la palabra. Meditas en la palabra día y noche. O sea, nunca te apartes de la palabra. Y los consejos están clarísimos. Salomón, a propósito de consejos, ¿no? Que dice que tenemos que estar atentos a la sabiduría de Dios. ¿Dónde la encontramos? En su palabra. Y el mismo Señor Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hay vida eterna, hay vida de verdad, hay vida abundante. El mismo Señor nos dice: busca la Escritura, escudriñala, estúdiala, apréndela, vive por ella. Y llegamos a Pedro, que nos está diciendo esto hoy: desead como niños recién nacidos, con ese hambre incontrolable, la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. ¿Recuerdas que Pedro antes de esto le dijo a Jesús: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Es un buen texto. Dios te bendiga.